Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen, yo soy Esther, estudiante de tercero de medicina. Bueno, ya he aprobado tercero de medicina y tengo 35 años. Este es un canal donde yo les cuento mi experiencia estudiando la carrera pues con más de 30 años y bueno, un poco el día a día, pero también les voy contestando algunas cositas que me van escribiendo, pues a veces intento hacer vídeos para contestar algunas de las preguntas. Y esa es una pregunta recurrente, ¿vale? Gente que me escribe preguntándome cómo fue mi proceso de toma de decisión y si tuve miedos, cuáles eran esos miedos, cómo los afronté, etcétera. Y también que no me preguntan nada, pero me cuentan sus propios miedos y sus experiencias. Entonces, hubo un compañero que me escribió y yo le dije que haré un video sobre eso. Así que este es el video que se lo voy a dedicar a él, pero también a todos los que me han ido escribiendo. Espero que les sirva. Les voy a contar algo varias cosas que se me cruzaron por la cabeza, entonces es muy personal, pero pues no sé si alguno se va a sentir identificado, pero bueno, si sirve para que alguien se dé cuenta que es común tener estos pensamientos y que no está solo, pues yo ya me doy por bien servida. Así que, sin más preámbulos, este es un video acerca de cuáles eran mis miedos cuando me estaba planteando empezar la carrera de medicina. Esto era cuando tenía 32 años, ¿vale? O los acababa de cumplir o iba por ahí, ¿vale? Los he enumerado, o sea, los he escrito porque cuando uno está ya empezando cuarto de carrera, ya se te ha olvidado todas las angustias que tenías en el primer momento y has ido adquiriendo nuevas, ¿vale? Entonces tuve que hacer un ejercicio de memorizar, o sea, de echar cabeza y recordar qué era lo que me agobiaba en ese momento, ¿vale? Me agobiaban varias cosas. Sin ningún orden de preferencia, les cuento. La primera era un pensamiento que me venía de que echaría por la borda todo lo conseguido en años previos con mi carrera actual, o sea, la carrera que yo tenía en ese momento, ¿vale? Y eso era bastante angustiante para mí, porque pues había sido una carrera muy bonita, pero con mucho sacrificio también, y pensaba que tomar esta decisión de empezar a estudiar de nuevo era tirar por la borda pues todo lo que había hecho antes. Segundo pensamiento, que mis padres han hecho un esfuerzo muy grande para yo poder estudiar esa otra carrera y si ese esfuerzo suyo habría sido entonces en vano, ¿vale? Si yo estaría menospreciando lo que mis padres me habían dado hasta ese momento por escoger ahora empezar una carrera de cero, ¿vale? Tercer pensamiento o miedo, si disfrutaría realmente de volver a estudiar. Eso no es normal, porque lleva uno muchos años haciendo otras cosas, haciendo un trabajo práctico y quieras o no, pues estudiar es algo muy que se vuelve al final monótono y que necesita unas competencias específicas y que yo ya había dejado por allá en mi otro yo, digo yo, en mi maleta, que me tocó rescatar. Entonces tenía esa pregunta, ese miedo. El siguiente era pues el hecho de que no iba a contribuir económicamente en mi casa durante 6 años, porque yo estoy casada, como lo saben los que me siguen por aquí, y hasta ese momento pues yo contribuía en mi casa. Y tomar la decisión de dejarlo era pues que yo iba a depender de los ingresos de mi marido. Y como mujer, yo qué sé, como profesional, esto cuesta. Aceptarlo, asumirlo, todo eso cuesta. A mí me costó. Yo tuve muchos momentos de mucha reflexión, de volver sobre lo mismo, de hablar con él, de ver si realmente eso era lo que
lo que yo quería, lo que nos convenía como pareja y tal. Entonces, pues sí, esto es un miedo. Fue un miedo y esto lo tengo que decir, que cada tanto reaparece y tengo que volverme a decir a mí misma porque pues esto es algo pues temporal y estratégico, ya les contaré. Siguiente es que, bueno, he pensado que nunca sería una médico destacada en mi campo. En cambio, con mi carrera anterior, pues yo ya tenía un recorrido hecho, ¿vale? Y era muy bueno, una trayectoria que tenía una muy buena proyección. Entonces, si me estaba conformando con ser luego una profesional mediocre, será lo que yo pensaba, ¿vale? No quiere decir que lo vaya a hacer, pero así, tal cual lo pensaba. Versus, pues, haber podido desarrollar todo mi potencial en mi otro trabajo. ¿Vale? Después, también pensaba, pues yo hablo varios idiomas. He estudiado fuera de mi país, he viajado, tal. ¿Estaré desperdiciando competencias siendo médico en un sitio concreto y viviendo allí el resto de mi vida? ¿Estaré de pronto dejando de lado otros talentos? Vale, bueno. Después, el último era el más materialista, digamos. Era el hecho de que yo sabía que los médicos trabajan muchísimo, y que el salario no necesariamente es súper alto. Se pueden hacer buenos salarios, pero a costa de guardias y de muchas horas. Y yo ya tenía un muy buen salario y sí que era un trabajo exigente, pero que por lo menos podía dormir. Iba a dormir durante mis noches y para mí eso es importante, a mí me gusta dormir. Ahora con el bebé esa parte la tengo menos asegurada, pero de todas formas. En ese momento pensé, ¿qué estoy haciendo? O sea, financieramente no es una decisión que tenga mucho sentido. Vale. Y con todas esas dudas y esas preguntas, yo seguí mi camino y apliqué a la facultad, hice los exámenes. Como lo saben, pues aprobé y acepté la plaza. Les mentiría si les digo que cuando yo llegué a España a estudiar, tenía todas esas dudas resueltas. ¿Por qué no? Es verdad que con el tiempo uno va dejándole la oportunidad a que las cosas se vayan colocando en su sitio y también a que la vida te sorprenda y te vaya mostrando respuestas que en ese momento tú no podías ver y yo no podía ver. Entonces yo a cada miedo le he ido dando una respuesta que también voy a compartir con ustedes, ¿vale? En cuanto al primer y segundo miedo. También un poco lo de si estoy desperdiciando mi potencial, ¿vale? Estudiando medicina porque hablo varios idiomas y tal. La respuesta a esa pregunta la fui construyendo y fueron también amigos que me conocen, me fueron también alimentando para poder yo llegar a esa conclusión. Y es que no, realmente no estoy desperdiciando nada de lo que he hecho hasta ahora, no he desperdiciado esfuerzos, ni tiempo, ni nada, sino que yo estoy construyendo sobre todo lo que he aprendido en el pasado. Realmente yo no puedo decir que como médico, cuando me gradúe, seré igual ahora mismo con toda la experiencia que tengo a como quizá podría ser si yo hubiese empezado esta carrera a los 17 años, si me hubiese graduado a los 21 años o 22 y hubiese comenzado a ejercer enseguida la medicina. Había una frase que yo cuando la escuché me sentí identificada porque además está en el contexto de lo que es la medicina humanista, ¿vale? Y la frase dice que el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Y a mí me gusta porque quiero pensar que el buen médico no solamente se ocupa o se preocupa por el cuerpo y la salud, que es fundamental, pero bueno, de la gente y de sus pacientes, sino que se preocupa por el paciente como un todo, y un todo implica también el paciente integrado dentro de la sociedad. ¿Y cuál puede ser el rol del médico
en esa sociedad. Y yo tengo una visión que me ha dado también mi experiencia anterior de lo que son pues las políticas públicas, de lo que es la responsabilidad con la población, con la gente que sufre, con los que son vulnerables, qué es lo que yo puedo hacer desde mi profesión para contribuir a reducir las desigualdades, a que la gente tenga acceso a la salud, y viendo al paciente en su entorno también. ¿Qué tipo de soluciones yo le puedo proponer a mis pacientes que sean adaptadas a sus necesidades, a sus posibilidades? Y eso es algo, y es un pensamiento que yo tengo ahora porque yo he visto lo difícil que puede llegar a ser la posibilidad de curarse para personas que, aunque tengan en ese momento la asistencia sanitaria que necesitan, no tienen el contexto que acompañe un proceso que normalmente es un proceso que tarda tiempo, que no es una cosa de yo me tomo una pastilla y ya está, sino que la mayoría de los casos, cuando no son urgencias y se resuelven inmediatamente, son pacientes que requieren de un acompañamiento crónico. Y yo pues tengo esta visión más global que creo que me puede ayudar en mi carrera, en la forma en cómo yo pueda proponer soluciones a mis pacientes y buscar alternativas también de soporte, de acompañarles cuando no tengan todas las herramientas ni una red de apoyo, que es desgraciadamente bastante habitual y lo he visto en los periodos en los que he rotado por medicina interna. Entonces, para hacerlo sencillo, no creo que haya tirado por la borda todo lo que he hecho antes, sino que creo que eso es algo que traigo conmigo para poder ejercer la profesión cuando sea médico de una mejor manera, ¿vale? Como de pronto lo podían hacer los clásicos, digo yo, cuando he leído un poco de cómo eran los médicos de Grecia y bueno, en la época en la que la medicina todavía no estaba tan desarrollada, era gente que estudiaba filosofía, era gente que estudiaba matemáticas, que hacían muchas más cosas que solamente aprender de medicina. El otro miedo, que era si realmente iba a disfrutar de estudiar eso, viéndolo en perspectiva me he dado cuenta que sí, disfruto de estudiar, a mí me gusta estudiar. Lo que pasa es que tengo momentos, no siempre disfruto de estudiar, tengo momentos en los que estoy de bajón, en los que estoy cansada, que ya he hecho demasiadas horas de estudio y no quiero saber más nada. Entonces en esos momentos tengo que tirar de mi disciplina. No siempre estás motivado para estudiar, pero pues yo soy alguien que sí que me destaco por hacer las cosas aunque no quiera en ese momento, teniendo como en la mira el objetivo. Así que no pasa nada por no disfrutar siempre de estudiar, que eso es lo normal, ¿vale? Lo importante es seguir y tirar de disciplina cuando no tienes motivación. Vale, luego la parte de más financiera, ¿vale? Que no contribuiría económicamente a mi casa durante 6 años como mínimo. Y luego también esto de que los médicos trabajan un montón y que mi salario pues ya era bueno y yo no aspiro a ganar lo mismo como médico, ¿vale? Esto es lo último que les quiero comentar. Para mí es un cambio de enfoque, y la forma en cómo yo afronto este miedo es diciéndome, vale, es una decisión que no tomé sola, la tomé con mi pareja, en la cual hemos hecho un proyecto de familia, entonces está integrada dentro de un proyecto de familia o dentro de un proyecto más grande, no solamente es algo que yo hago con mis propias fuerzas, sino que cuento con el apoyo de mi esposo y que sabemos que a futuro es una inversión que va a dar sus frutos, y no solamente son frutos materiales o económicos, sino la posibilidad de estar en un sitio fijo, con un trabajo donde yo pueda estar con mi familia y que mi hijo crezca en un entorno seguro, rodeado de familiares también
con posibilidades de estudio, con posibilidades de juego sano, con posibilidades de ocio, bueno, de juego sano y de ocio, y de formarse en otras áreas de su vida, en el deporte, en el arte. Entonces, yo con mi otro trabajo estábamos en contextos de guerra, vivíamos en diferentes países y trabajábamos de eso, y tener un niño pequeño en esas condiciones pues no era lo suyo, ¿vale? Verdad que yo ahora, viendo, también habría podido trabajar de lo mío desde aquí, con todo el avance de las telecomunicaciones y de las cosas en remoto y tal. Pero en ese momento esta opción no estaba tan clara y yo tomé una decisión basada en la información que tenía allí. Y ahora mismo no me arrepiento porque lo estoy disfrutando y sé que puedo hacer cosas positivas con esta nueva carrera. Y eso era lo siguiente que quería mencionar, que el cálculo, si vale la pena o no, no debe ser únicamente en torno a si voy a ganar un salario equivalente a lo que yo ganaba antes o no, sino si yo voy a poder servir a la gente de la misma forma en como la servía antes o más. Si yo voy a poder ser útil con mi vida de la misma manera en como yo sentía que estaba siendo útil en ese momento. Y yo creo que la respuesta a eso es un rotundo sí, porque te encuentras con gente que están pasando por momentos terribles y quizás momentos de mayor vulnerabilidad, y no siempre se encuentran enfrente con un médico que empatice. Yo me considero una persona empática y una persona capaz de acompañar a la gente que sufre, porque a mí me han enseñado esto desde mi infancia, mis padres, yo lo he visto con ellos, y porque creo en la importancia de amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, en ese sentido, creo que puedo tener un rol relevante en el ejercicio de la medicina, que no me darán nunca un Nobel, ni me interesa, pero sé que habrá vidas así aisladas que podré tocar, y eso me parece suficiente. Entonces, esas son las respuestas a mis miedos. Yo creo que cada uno tiene que hacer ese ejercicio y ver si le resulta favorable, o sea, que al final de todo el cálculo se dan cuenta de que sí que les compensa tomar esta decisión y empezar este camino o esta carrera, porque es que es un camino largo, es un camino duro. Yo esto no se los oculto. Yo hay momentos en los que estoy cansada, estoy destrozada, pienso yo, ¿por qué estoy haciendo esto? A mí, ¿quién me manda meterme en este berenjenal? Y después salgo de ahí, o sea, por ejemplo, ahora ya estoy de vacaciones, estoy leyendo diferentes cosas y bueno, y vuelvo a la medicina. O sea, salgo de ahí y vuelvo a descubrir el por qué es que me encanta la medicina. Me encanta conocer el funcionamiento del cuerpo humano y asombrarme de lo que somos y de cómo hemos sido creados. Entonces, sí, a mí me ha resultado pues un cálculo que ha terminado en balance positivo, y pues cada uno que haga el ejercicio y vea si también le resulta, y ya está. No sé si leerles una cosa que yo escribí cuando hice mi último viaje humanitario. Yo estaba en Colombia y tuve que salir con la organización con la que estaba en ese momento, con la Unión Europea, a hacer un viaje, una visita de terreno, le llamamos nosotros. Y en ese momento escribí como las últimas cosas, como las lecciones que había aprendido, no sé, en mi último viaje humanitario, porque yo ya me iba, yo ya sabía que me venía a España a estudiar. Y no sé si será muy largo, pero bueno, se lo voy a leer, y si no acaso veo el video editándolo, lo voy a quitar y ya está. Escribí en ese momento: en estos 10 años trabajando en este sector, he visto mucho sufrimiento, mucho dolor, cosas que le hacen replantearse a uno el sentido de la vida y cuestiones tan fundamentales como su propia fe. No soy de dudar mucho, soy de aquellas personas que ha decidido creer en Dios
a pesar de las circunstancias. Puedo decir que aún hoy lo hago contra quizá todo pronóstico. Veo la necesidad imperiosa de que el amor de Dios nos arrope a todos y quite el yugo que nos somete como humanidad. El dolor no existe únicamente en medio de la violencia y de la pobreza. Yo he visto a mis compañeros provenientes de familias acomodadas sumergirse en el alcohol, por ejemplo, para olvidar la tragedia de una vida sin propósito. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Si fuese solo acumular, poseer, superarse, desarrollarse, el dilema estaría resuelto, pero no lo es. Hay un vacío que nos queda siempre y que no se llena con objetos, ni con títulos, ni con conocimiento. En este punto reflexiono sobre el versículo que dice que la ley se resume en 2 cosas: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es esa la razón de ser del hombre? ¿Existimos para amar? Ahora que dejo el trabajo que me ha definido por tanto tiempo, llega el momento de poner a prueba esta máxima. Me dispongo pues a seguir amando a Dios y a ejercer el amor hacia mi prójimo sin importar quién sea ni sus atributos. Amar por decisión, no por mérito ajeno, ciertamente tampoco por mérito propio. Doy infinitas gracias al Creador por darme la oportunidad de honrarle sirviendo a otros durante estos años. Ha sido gratificante, enriquecedor, me ha transformado en lo personal y en lo profesional. Ruego que me permita seguir teniendo un impacto positivo en este mundo el tiempo que Él decida tenerme aquí. Y que me dé sabiduría para guiar a mis futuros hijos en los mismos principios que me enseñaron mis padres, prolongando el legado de mis abuelos, la entrega hacia los demás y la preeminencia del amor. Eso es súper personal, pero quería compartírselo porque cuando lo leí me sorprendí de que eso fue lo que escribí en ese momento y que es efectivamente eso lo que yo siento ahora, mi motor, lo que me sigue llevando por este camino. La posibilidad de amar a mis pacientes y ayudarles y tener un impacto positivo en este mundo. Yo creo que hace falta. Nada, espero que haya servido de algo toda esta charla, toda esta chapa que me he pegado. Y les mando un abrazo y un beso muy grande a todos. Cuídense mucho y hasta un siguiente vídeo. Adiós.